Hablar del Banco de la Pampa es referirse casi a un sinónimo de la provincia de La Pampa. La entidad bancaria está cumpliendo 50 años, el 18 de mayo llegó al medio siglo de vida y si bien abrió sus puertas en 1959, su nacimiento se empieza a gestar bastante más antes. En 1954, cuando La Pampa llevaba solo 3 años como provincia, comienza este sueño de la mano de Ismael Hamid que logró proyectarse en el tiempo. Nosotros, a diferencia de otras oportunidades, en Pasado Urgente vamos a recorrer a lo largo de 2 emisiones toda la historia de nuestro banco, del Banco de La Pampa. Es un trabajo que demandó muchísimo tiempo, muchísimos meses y que lo hicimos en conjunto con el Banco de La Pampa, a quien agradecemos por todo el apoyo prestado. Entonces decíamos que para lograr recorrer 50 años de vida se necesita puntualizar y buscar lo más saliente, ¿no es cierto? Por eso, a partir de esta semana, vamos a conocer lo que fue la gesta, los primeros pasos del banco y uno de los hitos más importantes, la expansión que lo llevó a otras provincias. El Banco de La Pampa es mucho más que una entidad financiera para la provincia de La Pampa. En sus 50 años de historia, se convirtió no solo en motor de desarrollo de su gente, sino también en una institución representativa de la identidad pampeana. Una trayectoria de logros y dificultades sirvieron de experiencia para que el Banco de La Pampa hoy sea una entidad sólida y de confianza. Esta es la historia. Esta es la gente que logró forjar este presente. El Banco de La Pampa tiene una historia anterior a su puesta en marcha en 1959. Su gestación se remonta al año 1954, cuando La Pampa recién se había convertido en provincia y comenzaban a erigirse sus primeras instituciones. Entonces, y a través de la Ley número 96, comenzó de a poco a tomar forma la idea de tener una banca provincial, aunque habría que esperar varios años para que finalmente se pudiera concretar la aspiración. La creación del Banco de La Pampa para la provincia fue un hecho fundamental y sobre todo porque cobra una figura de entidad mixta. Es una figura societaria que ya hoy quizá no se use. Está la sociedad de capital mayoritario estatal, similar, pero realmente fue un acierto importante porque todo el pueblo de La Pampa, hay 17.000 accionistas, con poquito, con más, con menos, con mucho. Ellos participaron y fueron artífices también con el gobierno provincial de crear este banco que tanto bien le ha hecho a la provincia de La Pampa. El capital original establecido en 50 millones de pesos, con la participación de 25 millones de pesos por la provincia y 25 millones de pesos por los accionistas particulares, siguió vigente. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. En realidad este banco, nuestro banco, fue el único en toda la República Argentina que los accionistas oficiales y particulares eran dueños del 50 y del 50%, porque todo el resto de los bancos eran dueños mínimo del 51% y los particulares del 49%. Los tiempos políticos que se agitaron a mediados de los 50 con la caída del gobierno peronista pospusieron su creación y las sucesivas administraciones en la provincia apenas avanzaron en su realización. Hubo por entonces modificaciones al proyecto original, como el Decreto Ley 148 de 1957, pero se tuvo que esperar hasta que asumió como interventor el gobernador Ismael Hamid en 1958 para su puesta en marcha. Corría la presidencia de Arturo Frondizi y el desarrollismo era la teoría económica que alumbraba un nuevo proyecto de país. Se pensó entonces promover el crecimiento de la provincia recién nacida y el banco fue su instrumento. Fue un acierto del gobierno porque si no dependíamos de bancos que eran de otras provincias o de la nación. Al crearse el Banco de La Pampa, bueno, vos ya te habrás dado cuenta la importancia que fue adquiriendo y la importancia que tiene hoy en La Pampa.
está prácticamente en todos los pueblos pampeanos. Ha servido para que mucha gente pueda dedicarse a alguna actividad que si no hubiera sido porque el banco lo apoyaba no lo hubiera podido hacer. Vino a cumplir un rol sumamente importante para la época en el cual el banco empieza a funcionar en 1959. El Banco de Economía Mixta se convirtió en un proyecto colectivo de muchos pampeanos que suscribieron Acción por Acción. Muchas fueron las comisiones de vecinos que en cada pueblo del interior de La Pampa se pusieron en marcha para llevar adelante esa campaña. Era una necesidad para muchas localidades la de contar con el financiamiento y los servicios de una banca propia, cuando solo había en la provincia algunas sucursales del Banco Nación. Se comenzó a trabajar, preparar el asunto de las acciones, la gente venía, muchísima gente, la Cámara de Comercio en ese sentido tuvo un protagonismo muy fundamental, porque tenían comisiones de comerciantes que recorrían la ciudad y el interior del país, junto lógicamente con gente de los pueblos, haciendo accionistas, interesando a la gente para formar con capital privado el banco. Porque el banco en sus inicios, su mayoría era capital privado. La provincia tenía una participación, con los años se fue acrecentando y lógicamente después el banco pasó a ser prácticamente oficial. De todas maneras, es una sociedad de economía mixta. Yo creo que el Banco de la Pampa, bueno, hoy es un banco importantísimo, está diseminado prácticamente en toda la provincia y en otras provincias argentinas y en la capital federal. Me parece que fue un acierto construir ese banco, hacer ese banco, y el acierto está demostrado hoy, porque vos vas a cualquier lugar de La Pampa y siempre hay una delegación o una sucursal de nuestro Banco de La Pampa. Finalmente, luego de los trabajos a contramarcha para poder concretar el que fue llamado Banco Pampa, el 18 de mayo de 1959 la banca provincial abrió sus puertas con un emotivo y recordado acto que quedó en la historia de una provincia. Su primera sede en la capital pampeana estuvo ubicada en Lagos y Rivadavia y contaba su planta con menos de 20 funcionarios y empleados. Ese mismo día, la esperanza de muchos pampeanos quedó depositada por primera vez en su propio banco. El día de la inauguración, el pergamino que se firmó, confeccionado por don Nicolás Toscano y firmado por todos los presentes al acto, recuerdo un detalle, que había 3 damas presentes únicamente en el acto, que eran las señoras de Sierra, del ingeniero Marzo, y la esposa del primer gerente, el señor Casullo, al cual se lo había contratado, era un jubilado de Banco Provincia de Buenos Aires, y bueno, había venido, había mantenido charlas con el directorio y bueno, lo habían designado como gerente del banco. Y me tocó hacer varios pases de fondo que se hacían en una estanciera que tenía el banco, la manejaba el presidente, el señor Sierra, nos acompañó en esos 2 o 3 viajes que a mí me tocó hacer el gerente local del Banco Nación Argentina, un señor Herrera. El banco en ese momento estaba en plena huelga de empleados. Fue la famosa huelga del año 58 que se extendió hasta el año 59. Cuando nosotros abrimos el 18 de mayo de 1959, los bancos no funcionaban. El único banco aquí en Santa Rosa que empezó a funcionar fue el Banco de la Pampa. Bueno, hacíamos esos pases de fondo con considerables cantidades. Me recuerdo, don Alejandro Colombato era el tesorero de la provincia, nos entregaba, o le entregaba al señor Sierra los cheques, esos cheques se endosaban en la sucursal del banco, fuera Macachín, Hacha, Pico, Intendente Alvear, donde se llegaba, nos entregaban el dinero y, digamos, de custodia, entre comillas,
iba yo acompañando, y sí, un sargento de la policía, de la provincia ya, que nos acompañaba para hacer esos pases de fondo. Yo me recuerdo que, por ejemplo, venía gente y hacía una acción para una criatura recién nacida, que yo no sé si actualmente podrán seguir siendo accionistas o no, con los cambios de la moneda, pero eran 100 pesos una acción. Y se la daba a pagar, si yo mal no me recuerdo, hasta en 5 cuotas. Mensualmente venía la gente y pagaba su cuota hasta que completaban una acción, y después con los años se les extendieron los títulos correspondientes. Ese es un detalle importantísimo de cómo el pueblo de La Pampa apoyó la creación del banco. El Banco Pampa se convirtió, con el andar de los años, en el principal motor de la economía regional. Fue una banca nacida bajo el régimen de economía mixta y por décadas dedicada al fomento de las actividades productivas locales. Fue un apoyo financiero para el Estado pampeano, pero también una herramienta para el desarrollo y el crecimiento provincial. Cuando son absolutamente privadas, el accionista privado en definitiva siempre trabaja por la empresa, pero trabaja más por la utilidad del próximo balance. Acá hay que trabajar, como creo que se trabajó en los últimos años, por la sustentabilidad a largo plazo, porque esto es un poco de todos. Pero el ser de todos no nos da derecho a todos, así que yo quiero que hagan las cosas como yo quiero, yo desde mi casa. Por supuesto, quienes tienen a cargo de la gestión tienen que hacerla de la mejor manera posible, y su mejor rendición hoy es el balance anual, las revisiones que le hace el Banco Central, que deben seguir siendo bastante rigurosas como lo eran en mi época, las auditorías, la calificación de riesgo. Es como que hay muchos actores externos absolutamente profesionales y preparados para evaluar este tipo de cosas, que son los que ponen el certificado de buena o mala nota. Entonces, creo que esto es lo importante, que poder trabajar en que la empresa sea sustentable en el tiempo, y no para el próximo balance, sino para el aniversario número 100, que no vamos a estar para verlo, por lo menos yo creo, pero creo que ese es el gran objetivo, la mirada de largo plazo. A lo largo de la historia del Banco de la Pampa, siempre el gobierno de la provincia usó al Banco de la Pampa en el buen sentido, para potenciar la economía pampeana. Nunca lo usó para fondearse. La realidad que han tenido algunos de los otros bancos provinciales es que los gobiernos tomaron plata de los bancos. En esta provincia nunca fue así. El gobierno nunca se fondeó con dineros del banco, al contrario. Aporta, en este caso en forma de subsidio de tasa, pero le aporta al banco esa posibilidad. Fue un propulsor de la economía, pero más que importante. Y después toda la parte crediticia. Yo me recuerdo la época préstamos personales aquí en Santa Rosa, que me tocó estar en esa mesa durante 2 años y pico. Era, pero terrible. Yo me recuerdo que los primeros días del mes y recaudábamos 750 cupones, es decir, gente que venía a pagar durante los 10 primeros días. Teníamos, 6.000 y pico créditos en vigencia personales. Todos los empleados públicos, empleados de comercio, empleados nacionales accedían a distintos programas que había de préstamos personales. Amén lo que significó para la industria de La Pampa y no digamos para el sector agropecuario, fundamentalísimo. El sector agropecuario recibió a través del Banco Pampa créditos y financiamiento, como también la industria y el comercio. La confianza y el apoyo de los clientes se tradujeron rápidamente en una fuerte identificación con su banco. También, en sus primeros años, el gobierno provincial comenzó a tener mayor presencia en los destinos de la entidad bancaria para afianzar su política de promoción. La herramienta fundamental que tiene el gobierno es este banco. Y por eso es fundamental tener bien consolidado y tener un banco muy eficiente. Es un banco comercial con una rentabilidad razonable, y de los dividendos que el Poder Ejecutivo percibe al tener el 78%
del capital accionario, ese dinero lo vuelca fundamentalmente al subsidio de tasas. ¿Por qué? Porque lo que se quería era que los subsidios de tasas, así es en el sistema estatal nacional, estén en el presupuesto y estén claramente identificados. Entonces, de las utilidades que el gobierno percibía, orientaba créditos subsidiando ellos la tasa de interés. El banco a lo mejor la tasa es el 12%, le cobra 5% al cliente y el 7% restante lo pone el Estado provincial. Enseguida surgió de los propios clientes la necesidad y la aspiración de incrementar la presencia del banco en toda la provincia a través de la apertura de filiales. Poco a poco fueron naciendo sucursales y agencias, y en la década del 60 el banco comenzó a consolidarse. Una amplia red de agencias se empezó a crear en todo el ámbito provincial, convirtiendo al Banco Pampa en una referencia institucional indiscutida. En las primeras reuniones de directorio, lógicamente el directorio estaba conformado por gente que venía también del interior, había gente de General Pico, había gente de Riglos, el síndico por ejemplo, gente de Lonquimay, de Victorica. Entonces esa gente lo que quería que el banco lógicamente se expandiera lo más pronto posible, y en una de esas reuniones, bueno, se llegó a un acuerdo, se quedó en que se iban a abrir una sucursal en el norte de la provincia y otra en el sur. Tal es así que la primera que se abrió fue General San Martín, la segunda Rancul, y ya en la tercera etapa yo ya no estaba en el banco porque me fui a la actividad privada a 18 meses de abierto, tuve un muy buen ofrecimiento de una firma local y me fui a la actividad privada. Y se abrió General Pico. Es un difícil equilibrio que hay que saber mantener. Si esa localidad no es rentable, digamos, como desde el punto de vista comercial del banco, bueno, hay que, de todas maneras, el banco, por ser el banco de la provincia, ¿no? Tiene que cumplir esa función social y, bueno, mantener el equilibrio de tratar de darle los mejores servicios a esa localidad, aunque no sea rentable, sin comprometer las finanzas del banco, ¿no? El crecimiento del banco tuvo algunos hitos que se pueden visualizar en la expansión edilicia, como la apertura en Santa Rosa de la Casa Central en junio de 1964 o la adquisición del edificio ex Hotel Comercio, ubicado en 9 de Julio y Pellegrini, donde en la década del 90 comenzaron a funcionar nuevas oficinas. En el año 1962, al poco tiempo que yo había ingresado, me tocó actuar en la apertura de los sobres del anteproyecto de lo que sería el edificio futuro del Banco de la Pampa. Así es como se decide la adjudicación del proyecto, posteriormente la licitación para la construcción, que lo realizó una empresa de La Plata, y fue inaugurado el 6 de junio de 1964. Verdaderamente era un orgullo y para la cantidad de empleados que existía en ese momento y donde además de la Casa Central estaban con filiales. Las voy a nombrar en el orden de creación: General San Martín, Rancul, General Pico, Miguel Riglos y Colonia Barón. En los años 70 el banco comenzó a expandirse fuera de los límites provinciales. Además de sus principales sucursales en Santa Rosa y General Pico, todavía tímidamente instaló otras sedes en plazas importantes como Bahía Blanca y Capital Federal. De esta manera, la entidad pampeana proyectó sus intereses comerciales así hacia el exterior del país a través del apoyo a las exportaciones. Buenos Aires ha tenido una preponderancia muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una clientela
requirente de créditos muy importantes. Entonces, y tenemos todas las empresas de primerísimo nivel trabajan en el Banco de la Pampa, no trabajan el 100% porque ellos, aparte, trabajan con 10 bancos, 12 bancos, nosotros somos uno de ellos. De casi todas las empresas somos uno de los bancos con los cuales se está trabajando. Comercialmente considero que fue un brazo fundamental en sus relaciones con el resto de las entidades financieras, con la clientela, con clientes muy importantes, porque el banco fue agente pagador de empresas como Renault, como OSDE, y también en sus relaciones con los bancos extranjeros. A mediados de los años 90, cuando llegó el efecto tequila al país, el sistema financiero nacional sufrió una gran transformación, iniciándose un proceso de concentración en el sector bancario con ventas y fusiones. El Banco Pampa, recostado hasta entonces sobre la provincia, amplió así sus actividades fuera de sus límites saliendo de La Pampa. De esta forma, desplegó su capacidad operativa para convertirse en un banco regional. En un momento hubo que ampliar, darle mayor, digamos, nivel de actividad, con lo cual cuando se compró el Dorrego, es decir, tenés un problema de escala a veces, ¿no es cierto? Bueno, tenemos presencia en Neuquén, tenemos presencia en 5 provincias, Capital Federal, en Bahía Blanca. Capital Federal creció la sucursal ahí donde competís contra todos, ¿no? Realmente creció abruptamente la sucursal. La expansión geográfica llevó al Banco Pampa a instalarse en otras provincias. En 1995 se regionalizó con la compra del Banco Dorrego. Se habilitaron 23 nuevas sucursales y se extendió su acción a las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. También llevaría su influencia a Córdoba con la apertura de la agencia de Huinca Renacó. La estrategia era que el banco tenía que salir de La Pampa claramente, y para mí eso fue lo bueno de esa decisión. La compra del Banco Dorrego, que fueron en 95, evidentemente es un antes y un después para el Banco de La Pampa, de un banco absolutamente recostado a la economía provincial y atender la economía provincial, que evidentemente como que le quedaba chica en definitiva, a un banco regional con problemáticas económicas de sus clientes y de inserción comercial del banco como empresa totalmente distinto, porque había que salir a competir con los demás de igual a igual, cosa que en La Pampa el banco siempre tuvo y sigue teniendo un liderazgo indiscutido. En cambio, en los otros, cuando se incorpora el Dorrego, es un banco que hay que competir en las plazas de Buenos Aires, en la plaza del Valle de Río Negro, llegar a Bariloche, evidentemente situaciones totalmente distintas desde el punto de vista de lo que es la gestión de la entidad, que fue un poco lo que me tocó en la segunda etapa y que después eso se complicó por todo lo que pasó en el 2001-2002, que nos acordamos todos en realidad, y que fue verdaderamente difícil para todos los argentinos, pero para el sector bancario en particular, harto difícil. Se dio la oportunidad y la supieron aprovechar, de comprar un banco que por ahí, viste, siempre está en el imaginario de la gente. Fue buen negocio, fue mal negocio, no sé desde lo numérico, pero desde la realidad del banco y la continuidad en el tiempo del banco, como banco provincial, el hecho de ser regional fue beneficioso. Sumó una notable presencia en total 25 filiales que incluían Buenos Aires y Bahía Blanca, donde ya estaba el banco, una gran presencia en la provincia de Buenos Aires, en Neuquén, una filial, 3 en el Valle de Río Negro y una en Bariloche. La importancia de la institución pampeana dentro de las entidades bancarias de la Argentina la llevó a ser parte de proyectos colectivos pioneros. Uno fue la creación de la red de cajeros Link, actualmente una marca modelo en todo el país, que la contó entre sus primeros socios e impulsores. Nos propusieron y lo analizamos y se aceptó ser uno de los 4 socios mayoritarios, con la participación del 12,75%.
que representaba el 51%. Es decir, 4 socios teníamos la mayoría de la Red Link. Con la cantidad de cajeros que hoy existen en la Red Link y las transacciones que se realizan son absolutamente superadoras de la competencia. Con lo cual, la Red Link fue creciendo paulatinamente frente a un adversario que con importantes negociaciones con bancos privados y aportes de capital, y contrariamente a lo que nosotros realizamos, pero sí con el apoyo permanente de los bancos socios y adherentes, tiene mayor importancia en presencia de cajeros automáticos y en operaciones y en calidad de tecnología que el competidor. En 1994 cambió su nombre por el de Banco de la Pampa, haciendo honor a la provincia, y también modificó su tradicional logo. Se transformó en un banco comercial de importancia dentro del país que incorporó nuevos y modernos servicios como los créditos personales, las tarjetas de crédito con su impronta regional bajo la denominación Caldén, o su red de cajeros automáticos. En el año 81, por iniciativa de 6 bancos provinciales, entre los cuales estaba el Banco de la Pampa, se comenzó una operativa que permitía a los bancos con casas en Buenos Aires ofrecer un sistema de clearing en las provincias con tiempos de acreditación acelerados comparados con el canje de valor tradicional que funcionaba por correo. En el año 2003, es decir, teníamos la tarjeta Caldén. La tarjeta Caldén tenía un límite que era la provincia de La Pampa. No había forma de hacer transacciones porque no te la recibían, porque no había de respaldo una firma con la cual vos con la tarjeta Cardel podrás comprar en el país y fuera del país. Entonces, se hizo un acuerdo con Mastercard, donde la Caldén se transformó en Caldén Mastercard, y está el logo de Mastercard. Entonces, la tarjeta Caldén, hoy vos podés ir a comprar en cualquier país del mundo y podés comprar en toda la República Argentina, lo cual aumentó la cantidad de clientes, prácticamente se triplicó, y obviamente el consumo que se genera es superior. En esta primera parte pudimos conocer cómo fue el nacimiento, cómo se gestó el Banco de la Pampa hasta convertirse en un baluarte de la identidad de nuestra provincia. Pero en medio quedan muchos aspectos por tratar, porque el banco es mucho más que simplemente una banca. Tiene una injerencia social muy importante en nuestra sociedad y por eso para la semana que viene los invito a compartir lo que fue el fenómeno social del banco, su faceta social, lo que es su presente y futuro, y también buscar un poco ese gen de identidad entre el pampeano y su banco. Será hasta la semana que viene.